Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. No, aló. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Hola. Es más, se oye mi voz allá al fondo. Los de TikTok me están escuchas? los de TikTok me están oyendo, sí. Sí, cierto, los de TikTok me oyen, claro. Ahorita estamos Se escucha al aire. bien, no, y a Machi la oigo. No sé, Machis tiene una falla ahí. Quiero probar con usuario encontrado. Usuario, ¿puede encender su micrófono, por favor? Hola, Usuario, hola, aló, aló. hola, Ani, hola. Uy, ¿qué me le pasó a usted? ¿Está enfermita? No, para nada. Ah, pensé, tiene una voz como ronca. ¿Cómo está, señorita? Muy bien, Dani. Bienvenida. Bueno, ¿Cuál es su historia? Bueno, Dani, mira, yo en esta semana quería participar porque estamos hablando, bueno, estaban hablando de los cementerios y tenía una historia muy particular porque mi mamá es una persona que es muy devota a las ánimas del purgatorio, ¿cierto? Entonces, mi mamá solía ir a las misas al cementerio todos los domingos. Entonces, un día muy particular nos pasó algo que los que vivimos acá, pues en Medellín, conocemos como el puente o el de Primero que queda en la Macarena, ¿cierto? Entonces íbamos por ahí, íbamos subiendo para Laureles, cuando vimos algo que se llama, pues que lo han mencionado mucho acá como el hombre del sombrero, ¿cierto? Pero fue muy extraño porque no estaba de noche, no, pues no, y nos pasó a las dos en simultánea. Entonces nosotros íbamos subiendo para Laureles cuando de la nada vimos que pasó un hombre así vestido de negro y con el sombrero de copa alto. Eso fue muy extraño porque la vimos las dos y mientras las dos nos miramos como para decir, uy, este señor que volvimos a voltear y pues ya obviamente pues la persona no estaba. Fue tanta la intriga que volvimos a bajar a mirar donde lo habíamos visto y toda esa parte y no lo volvimos a ver. Eso fue un sábado. Al otro día, mi mamá, pues como siempre, fuimos a la misa en el cementerio. El cementerio se llama La Candelaria. Eso queda pues cerca de la terminal del norte. Y al lado de eso queda el cementerio, si no sé mal, se llama el cementerio central. No recuerdo el nombre. Y en ese cementerio mi mamá escuchaba la misa y ella luego se va y hace un recorrido por todo el cementerio para rezarle a las ánimas, ¿cierto? Íbamos caminando cuando pues en una esquinita volvimos a ver la misma figura como del hombre, pero pues nosotros nunca le vimos la cara, no se nos apareció como dicen que con los ojos rojos, no, nada de eso, o sea, vimos así como la figura y ya mi mamá pues como que de un momento a otro ya empezó, no era capaz de rezar, empezaba como con el Padre Nuestro y se le trababan las palabras y no era capaz. Obviamente pues ya nos tocó salirnos del cementerio y pues fue como una experiencia así como toda extraña porque fue en ese mismo fin de semana, o sea, fue sábado y domingo. Que nos pasó ese suceso y lo vimos las dos, o sea, se nos apareció a las dos porque lo normal es que, bueno, mi mamá lo vio porque mi mamá es como
la que tiene pues como esa devoción y bueno y eso, pero no, lo extraño fue que fue a las dos las vimos, se nos desapareció, no lo volvimos a ver, nunca más volvimos, pues mi mamá ya dejó como el tema del cementerio porque ese día se puso muy mal y ella decía que toda la carga que, o sea, que ella llegaba a la casa y ella sentía como esa carga de, como pues sí, como esa carga toda pesada. Entonces yo te quería contar, Dani, era esa historia de, en cuestión a los cementerios. Sí, 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 sí. Te cuento, Dani, que yo lo coloqué en una matica, una biflora. Entonces yo lo coloqué ahí y con los dulcecitos, las moneditas, como me dijeron. Pero te cuento, Dani, que se me olvidó el duendecito este cuando hace días porque eso fue hace 2 meses que yo llegué aquí a Cali. Hace días voy a regar las matas cuando yo no lo veo en otra parte. Entonces yo dije, bueno, le pregunté a mi mamá, le pregunté a mi hermano, le pregunté a mi hijo que si habían agarrado el duendecito. Pero no, nosotros no sabemos nada de eso. Y sí, se me han perdido cositas, pero al otro día aparecen en otra parte. O sea, no solamente en sueños, sino también en la vida real, experiencias suyas con los duendes. Sí. Bueno, ese es bien interesante. Historia. Sí, y sí existen, porque en México los aman. No, y si usted, y yo siempre digo acá algo, si usted lo vio, usted ha tenido la experiencia, usted ha visto esto, pues, como yo siempre digo, no le puedo decir ni loca ni mentirosa, eso es como el que dice, se me apareció el diablo, se me apareció Jesús, se me apareció lo que sea, usted lo vivió, es su experiencia, y bueno, usted da fe y testimonio que los duendes existen, se pueden manifestar, y a usted le ha traído cosas buenas. Sí, gracias a Dios me ha traído cosas buenas porque te cuento que me aparece dinero donde yo no sé quién lo colocó, en mi cuarto, en la sala. Es poquito dinero, pero no importa y nadie sabe de dónde salió ese dinero, empezando por ahí. Se me pierden cositas muy leves, pero más que todo es dulces. Los dulces se me pierden. Cuando yo compro dulcecitos se me pierden y aparecen al otro día. Y aparecen mordisqueaditos, como si fuera un ratoncito que se lo coma, así. Sí. ¿Se lo come? Así. Esa es mi historia primera. La segunda, a raíz de que se me murió mi hijo, a mí me entró una depresión horrible, Dani, horrible allá en México, y yo sola, sin familia, sin nada. Entonces yo ya me quería como desaparecer y me tomé un veneno, yo me quería matar. Yo me tomé un veneno para cucarachas y te cuento, Dani, que yo me dio una borrachera y pum, caí. La señora y la pareja de donde yo vivía me llevaron de urgencia. Te cuento, Dani, que yo salí de mi cuerpo, yo me vi, yo en ese momento morí. Entonces salí del cuerpo, me vi ahí y me fui a una parte, no te miento, Dani, una oscuridad horrible, y comenzaban escuchaba yo quejidos, escuchaba lamentaciones y comencé a rezar el Padre Nuestro. Sí. 3 veces lo recé. No se escucha mi voz, sino que es por medio del pensamiento. Entonces yo comencé a rezarlo y recé. Cuando a partir que ya terminé el último Padre Nuestro, Dani, no te miento, se me abrió una lucecita por allá, como aquellos que dicen que el túnel. Ya.
Me fui allá, no sé cómo llegué, y me recibió mi hijo, que estaba muerto, que está muerto, me recibió mi abuela, los que se han muerto. Y me abrazaron, pero yo no los veo, no los vi como nosotros, ¿no? Sino como en luces, como una energía, porque yo creo que somos energía, ¿no? Ok. Entonces llegué allá, me abrazaron y me dijo una voz por allá muy hermosa, una voz que nunca había escuchado. Hay colores que nunca he visto, flores que nunca he visto, bueno, unas vegetaciones divinas. Entonces me dijeron, no, Celes, devuélvete, porque todavía no es tiempo. Te cuento que me devolví. Cuando me devolví, ya había pasado un mes. Yo estaba en el hospital. Imagínate. ¿Qué? Esa es mi historia. O sea, para usted su viaje en el más allá duró un mes. Ajá. ¿Perdón? O sea, para usted su viaje en el más allá duró un mes. Sí, un mes. Y yo pensaba que era un momentico, y te cuento que no. Duré un mes. Cuando yo me desperté, los médicos decían, esto es un milagro, porque ya me tenían ya entubada, me tenían con aparatos y todo, y llegué otra vez, y sí. Usted Sí hay vida después de la muerte, sí la existe porque yo la viví. eso le quería preguntar sin decirle que no le creo. ¿Usted cree que lo que vivió en ese mes sí fue real? ¿Usted estuvo en el más allá, se encontró con seres queridos? ¿O pudo haber sido producto digámoslo, del cerebro, mandándole esas imágenes y esas visiones mientras usted estaba hospitalizada? No, Dani, te cuento que yo lo viví perfectamente porque yo sentía la emoción, sentía la felicidad, o sea, eso fue súper espectacular. Los médicos no creen, porque cuando yo llegué, ellos me preguntaban que a dónde estaba, que sentía, que soñaba. Yo les comenté eso y me dijeron, no, esos son sueños. Pero sí estuve allá porque yo sentí el abrazo de mi hijo, sentí el abrazo de mis seres queridos, más que todos los más allegados que fueron mi abuela, mi abuelo, mis tíos, ¿me entiendes? Eso lo sentí. Yo no creo que haya sido un sueño porque cuando yo salí de mi cuerpo, yo me vi ahí, cuando recién me envenené, yo me vi ahí. Y yo me sentía flotando, pero yo no tenía cuerpo. Era como mi energía, ¿no? Como la experiencia que la gente tiene al desdoblarse. Exactamente. Esto, bueno, resulta y pasa que por ahí, bueno, yo me mudé a una casa, ¿no? Yo la vi publicada así, entonces yo le escribí pues a la dueña para ir a verla. Entonces ella me dijo, sí, allá todavía están los inquilinos que están ahí viviendo, todavía no se han mudado, pues si quieres vaya, ellos pues la enseñan. Yo le dije, bueno, listo. Llegué yo pues a la casa, yo le dije que para verla, que me interesaba, sí. Entonces, sí, la vi, pues me gustó, pues se me hizo raro porque el costo pues del arriendo era muy barato, ¿no? Entonces yo les dije, venga, una pregunta, esta casa tiene algo raro, o sea, pero yo no les dije que algo raro porque de pronto asustaran, sino algún daño, tenía goteras, eso fue lo que pensé yo. Claro. Entonces me dijeron, no, aquí no pasa nada, esa fue la respuesta que me dieron por los que estaban viviendo, y a mí se me hizo raro. Pues bueno, listo, el 15 del mes pasado, de julio, pues llegó el día que me iba a mudar, listo, a la señora ya le había dado yo la plata, me mudé. Bueno, normal.
Ese día pues yo me quedé solo, sí. Yo vivo con mis dos niñas, pero las dos niñas yo les decía las dejé donde mi mamá. Porque como estaba todo esto en desorden, no había organizado las cosas, entonces me quedé yo solo. Había organizado solamente la cama y pues... Bueno, ese día estaba yo acostado cuando la verdad sentí yo algo como si estuviera algo detrás mío, sí. Algo detrás mío y pues a mí me dio miedo. Yo como pude prender el televisor y volteé, bueno, pues no era nada. Bueno, no, pues yo no le paré bolas y seguí durmiendo. Como cuando eso de las 2 de la mañana más o menos, yo escucho ¡pah! Un totazo, así un golpe así fuerte. Me levanto, prendo yo las luces y pues un vidrio de los de la ventana. De entrando a la casa pues se había despegado, se había caído así como si nada, o sea, como si... Entonces a mí se me dice muy bueno, eso fue la primera noche, ¿no? Ya la segunda noche, bueno, el 16, yo me quedé con mis hijas, ya yo he organizado ese día, listo, las cosas, bueno. Estaba yo con ellas durmiendo en el cuarto. Cuando lo mismo, siento yo otra vez esa cuestión así como detrás mío, pero ya esta vez yo intenté moverme y yo no me podía mover, y estaba yo despierto y tenía los ojos abiertos y yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? Quería voltearme a ver qué era lo que estaba detrás, pero no podía y pues, bueno, pasó así. Listo, resulta y pasa pues que bueno, el día que yo me iba a mover los vecinos quedaban mirándome así como que uy, yo decía, bueno, esta gente, ¿por qué me mira así? Cuando un vecino de los que iba al lado de mi casa llega y me dice, ¿qué más, vecino? ¿Cómo va? Me dijo, iba saliendo y él iba entrando a la casa de él. Me dijo, vecino, ahí en esa casa el ambiente es pesado, ¿no? Yo me quedé mirándolo así, el vecino pues se entró y yo me quedé, ¿por qué me dijo eso? Bueno, normal, yo no le paré bolas a lo que pasaba, así. Cuando pues, ¿qué fue lo otro que pasó? Ah, sí. A ver, Carlos. Ah, bueno, sí, ya. Sino que me había la paloma. Bueno, resulta que, pues, hay conocidos en la cuadra, bueno, que los que conocen a mi mamá llegan y le dicen, oiga, esto a su hijo, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué se fue a vivir a esa casa? Ellos le dicen a mi mamá, ¿no? Uno de los vecinos de acá. Mi mamá llega y me llama, Carlos, sálgase de esa casa, Carlos. Salga de esa casa, usted no sabe lo que me contaron, no sabe lo que me acabaron de decir. Miren, esa casa, en el árbol que está en el patio de esa casa, se ahorcó un señor, un muchacho. Me dijo así, sálgase de ahí los que han vivido les han pasado cosas y todo eso. Bueno, pues yo pues ignoré como la cosa, porque la verdad pues yo ahorita mis gastos estaban pues limitados y pues yo estoy aquí como por necesidad, porque es barato la arriendo y eso, pero ya pues han venido pasando otras cosas. Bueno, hace una semana de nuevo yo me quedé con las niñas, porque la verdad no me gusta que se queden aquí pues por esa cuestión. Una de ellas, la de 5 añitos, vio pues una sombra ahí en el cuarto, me dijo, papá, mira, hay una persona parada. Yo lo volteé, pues yo no vi nada, o sea, yo me quedé así, yo como que bueno, el viernes de la semana pasada, pues yo me accidenté, sí. Me accidenté, bueno, yo llegué a la casa, sí. Y salí a comprar, ahí diagonal donde yo iba, pues hay una tienda. Vecino, véndame un agua, le dije así. Me dijo, ay, vecino, usted no, por acá. Y me dice, yo le dije, sí, yo iba ahí en esa casa, ahí donde está el pino afuera. Me dijo, ay, vecino, no me diga.
vecino, ahí en esa casa asustan, usted vive solo. Yo dije, sí, pues con mis 2 niños, no, vecino. Ahí todo el que llega le pasan cosas, ahí las personas, me dijo una vez una de los que vivían vivo ahí que se les metió como un demonio, no sé, algo así. Dijo, ahí los que más duraron eran los que estaban, pero a ellos los tenían azotados y eso. Bueno, resulta y pasa que los que estaban viviendo acá habían dejado unos corotos, ¿sí me entienden? Un cuarto. Esta casa es grande, tiene 4 cuartos, tiene 3 baños, tiene 2 patios, un solar inmenso, que es donde está el árbol donde se ahorcó el muchacho, que ya los vecinos me dijeron acá todos. En serio que yo ahorita estoy aquí afuera, en el porche, porque la verdad me da miedo hasta de entrar y dormir y eso, porque me da pena como ir a Andy y mamá a incomodarla y toda esa cuestión. La verdad por todo esto y pues, imagínate. Entonces el vecino, el señor que vivía aquí me dijo que iba a sacar las cosas que había dejado. Entonces le dije, listo. Entonces el día que él llega y me dice, oiga, y vecino, ¿ya lo asustaron o no? Pero así como en tono como de burla, yo le dije, no, pues no. Dijo, no, porque dijo, bueno, vecino, aquí a nosotros nos tenían azotados. O sea, la persona que estoy saliendo acá nos tenían azotados. Nos cerraban las ventanas, corrían las cosas, escuchaba bulla. O sea, no, la verdad aquí pasan cosas muy feas esto, Dani. La verdad, mire. Y le hago una pregunta a Carlos, ya me sigue contando de esta casa embrujada donde usted está viendo. Oiga, y yo sé que le gusta participar en el cartel, pero ¿no cree usted que de pronto el contar esto, el estar oyendo este programa como que hace que alimente más a este ser y a su mente y se psicosee más ahorita irse al dormir? No, porque mire, o sea, ya me habían sucedido cosas antes de que yo supiera que aquí había sucedido, se había ahorcado un tipo, ¿sí me entiende? Si yo me fuera enterado que se ahorcó un tipo antes de yo mudarme, ya uno ya pues se mete como la psicosis en la cabeza, uy, no, aquí se ahorcó alguien, pero pues las cosas ya me venían pasando ya venían pasando cosas antes de que yo me enterara, ¿sí me entiende? Y bueno, mire, el jueves, para que contarle otra vez que han pasado varias cosas. El jueves yo trabajo en el día, trabajo de 7:30 a 5. Después de 7 de la noche a medianoche trabajo aquí en un centro comercial haciendo unos arreglos y llego a medianoche o a la 1. Entonces ya yo me vine con mi papá. Mi papá me dijo, Carlos, ay no, Carlos, vamos, y yo me quedo ya a su casa. Mi papá, él no sabía nada de lo que estaba pasando. Entonces yo dije, uy, sí, entonces yo dije como entre mí, uy, sí, ahí sí, para que me acompañe a quedarme en la casa, porque la verdad no mía. Bueno, yo lo dejé tranquilo. Ese día las niñas pues las tenía mi mamá, obviamente, porque yo como trabajo de noche, pues... Entonces él se quedó unos muebles que yo tengo ahí en el cuarto y yo me quedé en la cama, ¿no? Yo abrí las ventanas porque estaba haciendo mucho calor. Yo soy de acá de Cúcuta. Sí, estaba haciendo demasiado calor. Yo abrí las ventanas de par en par. Listo. Nos acostamos a dormir cuando, bueno, ya estaba yo profundo. Papá, pues también cuando es que yo escucho de nuevo un totazo, ¡pah! Una de las ventanas del cuarto la tiraron, Dani, o sea, la tiraron, o sea, como si fuera así, como yo me asomé así por la ventana como a mirar, y yo dije, no, los árboles no se están moviendo, no hay viento. Además fue de adentro hacia afuera, si me entiende, como si fuera había algún viento dentro, pero no, nada, o sea, no había viento. Para yo decir que no, fue el viento. Si hubiera sido el viento, lo que fuera sido era que lo vieras a la afuera abierto, si me entiendo, el que la viene afuera. Y venga, le pregunto, Carlos, listo, 1000 cosas están pasando en esta casa, usted está viendo ahí, y ya ¿usted había acostumbrado a esto o está esperando a que le entre más plática para irse o qué va a hacer con esta casa? No, pues, a ver, lo que yo he hecho como para luchar con esto, por decirlo así. Yo soy conocedor pues de la palabra, eso, porque yo a veces voy a la iglesia cristiana. Entonces yo cuando llego a medianoche, cago listo, me baño, me cambio, o sea, siempre se siente como algo ahí, como el ambiente pesado, ¿no?
yo abro la Biblia, leo en voz alta, oro y me acuesto. Y a veces, bueno, pues lo que pasa, bueno, pasó así ese día. Y con lo de la ventana yo dije, bueno, en la mañana ya cuando amaneció ya ver la ventana, así. Y bueno, ¿por qué se cerró solamente una ventana? La puerta que es de madera tampoco se mueve ni nada, si fuera sido viento. Y la verdad, mire, aquí estoy agarrando esa ventana para abrirla, para cerrarla. Se requiere hacer pues fuercita porque la ventana está pegada prácticamente. O sea, así está muy... Sí, por eso, o sea, por eso le pregunto, le están pasando muchas cosas y usted, ¿qué está esperando para irse de allí? ¿Que le entre más platica, trastearse? No, pues imagine. Sí, exacto, sí, porque precisamente yo pagué hace una semana el otro mes de arriendo, o sea, va una semana corrida. Y pues mire, los dueños de esta casa, precisamente los dueños, o sea, ellos son dueños de esta casa y no viven acá. Ellos pagan arriendo en otro barrio. O sea, ya ellos saben que aquí está pasando algo y pues ellos no fueron claros conmigo. Inclusive yo ahorita le estaba escribiendo a la dueña. Ahí yo le envié un mensaje. Y la vez pasada lo hablamos, no, en Colombia no tienen por qué decir esas cosas. Por eso. O sea, uno puede arrendar algo sin decir, no es que aquí murió mi abuelita en este cuarto, es que aquí murió, no, lo arriendan así como así. Y claro, y el problema usted para volver el inmueble tendría que tener pruebas de que lo están asustando. La otra vez un abogado nos decía eso aquí en el cartel paranormal, cuando uno arrienda algo, pues, y claro, usted le devuelve una plata, digamos, usted demuestra que hay una gotera, que se levantó el piso o algo, pero usted decir es que me asustan, le van a decir, muestre. Ese es el problema, tendría que tener usted pruebas de paranormales para entrar con un abogado a decir, venga, devuélvanle la plata a este joven que pagó arriendo de 1, de 2, de 3, 4 meses porque no ha podido dormir, qué sé yo. Eso sí, un abogado, eso es un tema muy difícil porque no hay pruebas. O sea, uno decir, no, me están asustando, y el dueño puede decir, eso es imaginación suya, o demuéstrenos que asustan. No, ellos digo que deben saber. No, pueden saber, claro, pueden saber. Claro, Carlos, póngame atención, pueden saber, pero no le van a decir a usted que asustan. Obvio. Sí, o sea, no le van a decir, sí, mijo, yo le arriendo esto, pero pilas con los 3 fantasmas. No se lo van a decir. Le van a decir que es su mente y que usted ya pagó el arriendo y que tiene un contrato. Sí, claro, y van a decir, no, pues ya perdió porque ya pagó. Exactamente. O contrate un abogado y demuestre que usted está volviendo esto pero vaya usted consiga las pruebas de lo paranormal. Ahí la única será pues obviamente todos los vecinos aquí saben. Con razón el día que yo me mudé todos se quedan así mirándome como con una cara como tratándome como decir algo. Pero ya me habían dicho, ya cuando yo ya pues imagínense, ya habían pasado varias cosas. Y fíjense que mire, este viernes que yo llegué como a la 1, ese día sí me quedé acá yo solo. Ahí sí fue donde ya fue como un poquito más pesada la cosa, ¿no? Listo, llegué. Entré así normal. Le agradezco, Carlos, que me resuma que tengo fila de personas, por favor. Listo, sí. Bueno, el viernes yo entré normal, listo, yo estaba en el cuarto cuando empecé a escuchar, como que me tripa Dani, rasgaban las paredes, la pared de la sala, escuchaban ahí como que la estuvieran rasgando. Atrás en la cocina también se escuchaba mucha bulla, la puerta, la del patio la golpeaban. Y la de la entrada, escuchaba yo así como aruñetazos, como cuando... ¿Sabes qué? La verdad, aquí el ambiente es muy pesado, yo no sé... Tengo una historia para contar de el barrio Usme. En Usme, al suroriente de Bogotá, ¿qué pasó en Usme? Sí, señor. Lo que pasa es que en esa casa era una casa súper grande, pero ahorita pues esa casa la demolieron y en esa esquina de esa casa
pues construyeron, fue un concesionario de motos y solo de motos, tiene que ver solo reparaciones de motos, todo es de motos. Sí. Esa casa era ahí, mío. Entonces en ese tercer piso que quedaba como un balcón y como le digo, como parte de un salón comunal grandísimo, eran como las 10, 11 de la noche en ese tiempo, que eso fue hace más o menos un año. Sonaba en esa parte de la terraza sonaba un palo, y pues yo estaba ahí abajo con mi esposa. Entonces siempre a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana sonaba un palo como golpeado. Y pues eso es súper solo, y uno sube y se siente la vibra. Se sentía la vibra muy fea, o sea, algo oscuro. Entonces, bueno, mi mujer me contaba que ella no me quería decir lo que pasaba ahí. Entonces, pues en esa parte, una vez ella subió con la hermana es cristiana, y vieron un muñeco pequeño, como un Tasmania, y que la miraba así fijamente y tenía los ojos rojos. O sea, era algo, mejor dicho, feísimo. Y entonces, bueno, ella me contó después de que se escuchó el palo en ese tiempo, porque pues yo no tenía en ese tiempo así mucha confianza con ella y todo eso. Y ella pues me dijo, no lo voy a asustar y esto. Y eran pasos, después se escuchaban, la casa tenía como, esa no era, el piso no era así, sino eran tablas. O sea, eran tablas el piso y se escuchaban pasos y todo eso, y se sentía una vibra súper fea. Bueno, listo, demolieron la casa, el señor vendió eso, el terreno, construyeron el concesionario de motos. Sí. Entonces, listo, ahorita donde están viviendo, una casa también grande, que es de él. No sé qué ellos traen que los sigue, y ahorita, pues, por ejemplo, hace 3 semanas se descubrió que en la casa hay un duende. Ah, ¿y cómo descubrieron eso? La abuelita de ella lo vio. ¿Qué dijo el duende? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo vio? Mi hijo es un niño que tiene 4 añitos y el primito de él tiene 7 añitos. Ellos dos se la pasan jugando. Entonces mi hijo, cuando lo dejo allá, tengo que llegar tarde de trabajar. Muchas veces él me toca dejarlo ahí a dormir. Entonces el niño se para a las 3 de la mañana a caminar por el baño. Se va caminando, se para así oscuro. A las 3, a la 1 de la mañana se para, y la abuelita pues me cuenta que ella lo busca y él está por allá encima del lavadero, y pues es un niño pequeño, no sabe cómo subirse ahí. Bueno, después de eso, la abuelita nos contó hace poquito que, pues como nosotros supimos, que ella no nos quería contar que había visto un duende, por no asustarnos, ¿no? Entonces, pues la hermana de ella, la cristiana, no, me dijo que había alguien que llamaba al niño, que le decía, Deri, y el niño estaba encima del lavadero. Y pues claro, ya se sorprendió y ya dijo, sí, yo vi el duende. Ella vio el duende. El duende, pues qué historia, nuestro amigo Alan. Mire, el duende y un... Bienvenido. ¿Me escucha? Adelante, perfecto, señor. Bueno, quería hacer 3 aportes muy breves. Sobre el primero, El primero es que pausó su live, Moby. Ahora sí. Moby. hola, Moby, no me pause su live. Ahora sí, arranquemos. El primero, por favor. ahora sí. En el cementerio de Recreo, eso creo que queda en el norte de Bogotá, si no estoy muy mal. Mi abuela en ese entonces ella se dedicaba a limpiar lápidas. Entonces ella limpiaba lápidas y ese día ella dijo pues que la acompañara a hacer su labor. Ella la restauraba, cambiaba el agua,
Había gente que conocían al extranjero que le pedía que, por ejemplo, hiciera una oración a la lápida allí. Ella hacía toda esa clase de... Ese era el trabajo de ella en su entonces. Entonces, esa vez, ella a mí me dijo que podía estar por un sitio tranquilo, que no me fuera a adentrar mucho en el cementerio, y yo escuché que había una niña que me llamaba. Entonces yo empecé como a seguir la voz. Yo estaba muy pequeño en ese entonces. Yo empecé a seguir la voz, hasta que yo encontré una lápida en la que estaba el dibujo de una niña de una edad menor a los 20 años, ¿vale? Tipo 15. Y entonces ella a mí me decía que tenía mucha sed, que si le podía cambiar el agua. No puedo decir que sea un fantasma porque era muy niño en ese entonces, pero yo fui corriendo con el frasco de ella y le pedí a mi abuela que cambiara el agua. Mi abuela me regañó, el regaño de las abuelas. Y ese día, cuando llegué a la casa en la noche, yo me sentía muy enfermo. Tenía diarrea, vómito, mareo. Y entonces recuerdo muy bien que yo me quedé dormido y yo soñaba con unas agujas y unos hilos. Y entonces como que me perseguían y se hacían más grandes, más pequeños. De hecho, he hecho la labor durante todos estos años de investigar si es que ese sueño es real, alguien más lo ha vivido. De hecho, me gustaría que si alguien escucha esto me lo dijera. Y yo veía ese hilo y esa aguja y como que me trataban de aplastar y algo muy, muy pesado. Y entonces, en ese preciso momento, yo sentí que a mí me trataban de arrebatar de algo. Vale. En ese momento yo me levanté asustado, yo busqué a mi abuela, vomité un poquito de sangre. Ellos lo asociaron porque había comido algo que a lo mejor estaba mal. Y luego, ya en la noche durmiendo, yo sentí como me abrieron a mí la boca. Y luego cuando me abrieron la boca, todo se puso en blanco. Cuando todo se puso en blanco, yo escucho una voz que a mí me decía que yo era muy grosero, que tenía que hacer caso a los mayores, cosas así. Yo lo asocio a un sueño, no puedo decir que era una parálisis ni nada. Pero lo que sí me llama la atención de esa anécdota es que me dice que si yo seguía siendo grosero con mi mamá, que la iba a matar. Literalmente dijo, si sigues de mal educado, de grosero, de desobediente con tu madre, la voy a matar. Entonces yo dije, bueno, no voy a ser mal educado. Yo me puse a llorar y ese día me levanté, justo cuando terminó el sueño me levanté y yo fui corriendo a donde estaba mi mamá. Cuando fui a donde estaba mi mamá, yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿cómo está? Yo la levanté pues, para verificar de un niño que estuviera viva. Ella estaba viva. Y luego la escucho a la hora del desayuno hablando con mi papá, que ella sintió a eso de las 4 de la mañana que le faltaba el aire y que ella sintió que algo se puso sobre ella y la ahorcaba del cuello. Ese es el aporte pues paranormal que quería hacer. Hola, mira, tengo 2 historias muy cortitas. La primera es que yo estaba muy pequeña y viajé a Cumaná. Yo, bueno, para que sepan, soy de Venezuela.
Y bueno, Cumaná, Estado Sucre, hay una isla que se llama Araya. Esa isla se va en ferry, barcos y bueno, en ese estilo de cosas. Yo tenía un familiar que vivía allí, tenía una casa y esa casa la alquilaban por temporadas y tal. Bueno, entonces yo voy con mi mamá, vamos allá a pasar unos días y los niños que estaban ahí, yo me hago amistades con los niñitos que estaban allí y jugamos escondite. Y me acuerdo que yo tocó a uno de los niños contar y yo me voy detrás de un carro, del carro de mi mamá. Yo me escondo allí y cuando uno juega escondite, uno medio se asoma para saber si la persona que está contando te puede ver o algo para salir de donde uno está escondido. En eso que yo me asomo, yo veo un indio chiquito, de esos tradicionales que usan guayuco, usan los palitos en la nariz y el cabello así larguito, que lo usan así como un topocho, una tapara. Es un corte muy peculiar. Sí. Bueno, yo me asusto y no me importó nada y yo entré a la casa gritando. Pasa el día, y ahí en esa casa vivía una señora mayor y ella, justamente ese día murió el Papa. Y bueno, fue algo extraño porque como que todo coincidió y bueno, ella me leyó unas partes de la Biblia y que me quedara tranquila y eso. Y bueno, ella me dice que quizás sean espíritus, cosas que estén en esa isla. Además que esa isla tiene muchísimos años, tiene mucha historia. Ahí hay un castillo donde hubo muchas personas que murieron allí en sus batallas, en sus cosas. Entonces, bueno, quién sabe si hay parte de eso por allí. Y bueno, pasó eso, hasta ahí llegó la historia. La segunda historia es que yo vivía en casa de un familiar y es un townhouse, tiene 3 pisos. Ok. Habían varias personas en la casa, ellas estaban en la parte de arriba, en el último piso, y la parte de abajo, que es la primera planta, es la cocina. Y yo estaba comiendo allí tranquilamente. Y yo escucho que el fregadero salen como unas goticas de la nada y yo, bueno, no le paro porque yo digo, bueno, se le está saliendo las goticas, llegó el agua, lo que sea. Y había bastante platos amontonados y yo volteo y veo que hay como un personaje chiquito lavándose las manos, pero ese personaje era negrito, tenía como una vestimenta blanca. Yo me asusto porque yo no sé qué cosa es, si es un duende o un chimichimito. Para los que no conocen, los chimichimitos aquí en Venezuela es como parecido a un duende, pero es negrito y son pequeños, son personajes muy pequeños. Dicen que las personas que les salen los chimichimitos es porque no han tomado la comunión o no están bautizados. Yo personalmente estoy bautizada, pero no he tomado nunca la comunión. Entonces, en lo que yo veo eso, yo me asusto, subo y le digo a las personas que estaban en la casa, que son familiares, le digo, mira,
vi esto, vi un chimichimito, y me dicen, mira, puede ser que no hayas no hayas hecho la comunión y bueno, puede ser que te hayan parecido por eso. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, Dani, yo te escucho hace muchísimos años, desde más o menos desde el 2008. Para el año 2010, haciendo caso omiso a tu recomendación de todas las noches de que los chicos menores de edad no debemos escuchar este programa, yo cada noche me acostaba en mi cama, me ponía los audífonos y ponía tu emisora. Resulta que hace muchos años, no sé si tú te acuerdas, ocurrió un suceso donde escuchamos la voz de una niña en todos los lugares donde estábamos escuchando el cartel paranormal, que inclusive en el mañanero, que para esa época a veces pasaban cositas de lo que pasaba, digamos, en el cartel. Pasaron eso, dijeron que bueno, que había pasado algo en la emisora y que inclusive pues habían audios grabados. Resulta que ese día sí literalmente escuché la niña en mi casa, el grito como si fuera en mi casa, o sea, no en la radio, sino como en mi casa. Okay. Cuando eso sucede, pues yo no presté mucha atención, no soy pues digamos miedosa de este tipo de cosas porque la verdad pues no es que crea mucho en esto, pero sucede que yo ese día que escuché ese gritote tan horrible, empecé como a sentir que no tenía la cama, o sea, estaba como levitando. Yo inmediatamente pues quedé como en shock. Cerré los ojos, recé un Padre Nuestro. De repente volví a tocar la cama. Me levanté a ir al baño y veo dicha niña en el corredor de mi casa, el que conducía hacia el baño. Yo pegué severo grito y corrí a mi cama otra vez. En ese momento ya tú estabas hablando, yo volví y me puse los audífonos a ver qué decías tú sobre eso. Y estabas comentando con tu compañero de esa época lo que había sucedido y habían oyentes pues llamando y contando, sí, yo también lo vi, sí, Dani, yo lo escuché, no sé qué. El problema fue que duramos aproximadamente unos 6 meses en esa casa y todas las noches yo escuchaba el mismo grito, se escuchaba igual, Dani, totalmente igual. Tanto fue lo que sucedió en esa casa que empezaron ya a pasar cosas malucas, como por ejemplo que nos movían las cosas del lugar, se prendía y se apagaba la tele sola, empezaron a aullar los perros en la noche. Bueno, pasaron muchas cosas y mi papá dijo, no, nos vamos de aquí. Nos vamos, porque yo entré ya como que yo le decía, papi, es que de verdad yo lo escucho. Y una noche mi papá se quedó a dormir en mi habitación y yo me fui a dormir a la habitación de mis papás. Y él dice, sí, se escucha, nos vamos de aquí. Y nos fuimos y nunca más volví a escuchar eso. Luego de eso, Dani, hace muchos años volvieron a comentar, más o menos, creo que si no estoy mal, en el 2015, tú volviste a comentar esa historia. Y hubieron muchas personas que nuevamente llamaron a comentar de que sí lo habían escuchado y de que habían quedado pues con situaciones en las casas sobre o a raíz de lo que pasó ese día en la emisora. No sé si tú te acuerdas, Dani, de lo que te estoy contando. Eso fue más o menos para el año 2010, porque yo tenía como 15 años para esa época.
¿Aló? Abuelita. ¿Alfredito? Abuelita. ¿Cómo les pasa? ¿Aló? Quiero mi abuelita. Yo me morí. Los diré, Hola. Resulta y pasa que yo vivía con mi mamá en ese tiempo y yo todas las noches me la pasaba hablando con un primo, o sea, parchaba ahí hablando normal y él en ese tiempo estaba pasando una situación bastante dura, entonces él ese día le tocó dormir en un carro y resulta que dejamos de hablar y él se quedó en el carro y yo me fui a la casa. Eso queda en un parqueadero grande y la casa mía está ahí en ese mismo lote donde yo vivía en ese tiempo. Entonces él se quedó durmiendo en el carro y le estremecieron el carro. Él me dice que le estremecieron el carro bastante. Y él lo que hizo fue salir del carro corriendo y me tocó la puerta. Y yo le dije, pero si yo dije, eso fue como 20 minutos después. Yo dije, pero si yo estaba hablando con él ahorita, ¿por qué me está tocando la puerta? Y yo le abrí y él estaba amarillo, o sea, estaba pálido. Y cuando yo salí, a mí también me dio como escalofrío y me puse pálido también porque había una energía rara. Había una energía rara y nos pusimos pálidos los dos. Y yo le dije, vamos a ver qué es lo que es, porque... Y él me dijo, no, yo para allá no quiero ir otra vez, me dijo él. Y dije, pero vamos a darnos cuenta, vamos con la linterna del celular. Y yo prendí la linterna de mi celular y fuimos para allá. Mi mamá como que se levantó, pero no quiso salir. Entonces yo fui con él con la linterna del celular y fuimos alumbrando. Y cuando íbamos alumbrando, había un palo que se estaba moviendo y yo alumbré el palo. Entonces nosotros cuando vimos que se estaba moviendo y no había nada, nosotros salimos corriendo y salió un pájaro volando, pero a una velocidad impresionante. O sea, era como un pájaro grande y volaba como un murciélago así de rápido. Y cuando nosotros salimos corriendo, eso salió atrás de nosotros. Mira que se me paran hasta los pelitos ahorita. Entonces salimos corriendo hacia mi casa otra vez y el pájaro salió corriendo hacia nosotros hacia una velocidad impresionante. Y mi mamá abrió la puerta y nos preguntó, oye, ¿ustedes qué están haciendo? Cuando mi mamá abrió la puerta, el pájaro dio una vuelta en el palo y se fue y no lo volvimos a ver más nunca. Listo, Dani, pues yo te quería contar una historia respecto ya, pues mi familia es muy creyente que, bueno, como lo digo, siempre que las personas mueren o sea, familiares tienden a contar mucho historias respecto a ellos. Mis familiares son de Armero, ¿no? Entonces resulta que la mayoría de mis familiares quedaron allá en la tragedia. Entonces, ¿qué pasa? Siempre nos han inculcado mucho todo el tema respecto a ellos. Bueno, resulta que hace aproximadamente, yo creo que tenía como unos 8 años, más o menos. Entonces, mi abuelita, bueno, yo la considero como mi abuelita, la consideraba, ella murió ya hace más o menos una semana. Ella vivía en San Mateo, allá en Bogotá.
Entonces ella tenía una casa, bueno, la casa era la que le habían dado a ellos, creo que por el tema de lo de armero. La cuestión fue que ella vivía con el esposo falleció de un infarto. Entonces, en ese fin de semana nosotros fuimos a Armero y que pues estábamos toda la familia porque teníamos como esa tradición de ir a Armero y como contar las historias de dónde vivían y todos ellos. Bueno, entonces en esa noche yo me quedé allá en la casa con ella, pero entonces resulta que mi tío, él falleció del infarto, pues él tenía la maña, o bueno, no sé si era él, pero siempre pasaba algo en esa casa. Sí, entonces esa noche nosotros nos quedamos allá, normal, yo dormía era en los pies, o sea, mi abuelita no dormía como conmigo, sí, ella dormía, o sea, como lo explico, en la almohada yo dormía en los pies, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento yo me volteé y yo vi a un niño, sí, pero el niño era muy extraño, o sea, no tuve como miedo ni nada, sino que era como raro. Entonces, bueno, normal, yo recé y cerré los ojos y el niño, bueno, desapareció. Al día siguiente, en la noche, nos prendían la luz y no las apagaban. Mi tío, él dormía en el cuarto del fondo. Esa noche yo intenté dormir en el cuarto del fondo y realmente no me dejó, o sea, era como, no sé, era como si no me dejaba, o sea, es que realmente no me dejaba y siempre sonaba algo o yo me intentaba quedar dormida, los muñecos que tenían en la cama se movían, ellos en ese entonces cuando él recién falleció tenían un perro, entonces el perro, siempre que él llegaba antes de fallecer, el perro siempre se paraba en la puerta y lo miraba y le ladraba y le batía la cola. Luego que él murió, el perro, o sea, bajaba las escaleras y miraba así en la puerta y le batía la cola así, tal cual como cuando él llegaba. Y siempre pasaban cosas así súper extrañas en la casa de ella y mi abuela pues ella decía que como que sí era él, ¿no? Pero pues nunca como que se supo porque a todos nos pasó cosas diferentes, era muy extraño. Karen, le hago una pregunta y lamentando mucho lo de su familia en la tragedia de Armero. ¿Usted cree que las personas que fallecen bajo una catástrofe natural, como fue la erupción del volcán Naval Ruiz que causó la avalancha y todo esto, ¿usted cree que esas personas quedan penando? ¿Siguen haciendo su vida día a día como si Armero estuviera vivo, como si ellos estuvieran ahí? ¿O quedan en un sueño profundo? ¿Qué opina usted al ser pues tan cercana de víctimas de Armero? Pues mira que yo tengo la teoría de que ellos quedan, sí es verdad, ellos quedan ahí como en alma en pena, pero ellos siguen en su diario vivir, ¿no? Realmente muchas cosas pasan cuando uno va allá, o sea, la mayoría de que pues realmente todos mis familiares quedaron allá y se siente la energía cuando uno va allá, sí, o sea, siempre se siente eso. Mi abuela cuando se enteró de todo eso ya se volvió loca y decía que mi tía le decía que ella estaba sentada en una roca. O sea, le decía, estoy sentada en una roca, ayúdame. Mi abuelita estaba empacando las maletas. Y de hecho, uno de mis tíos es sobreviviente de Armero. Y él nos contaba cuando mi tía le dijo que le ayudara porque le habían cortado una teja a la pierna. A mi tía le entró en la pierna le entró gangrena gaseosa. Y a ella tuvieron que meterla en una fosa común, por eso mismo. Entonces, y de hecho uno de mis familiares nunca apareció, un tío lejano, como un tío segundo, él le había dicho a mi tío, el que sí sobrevivió, que tenía solo el tabique partido. Y nunca, o sea, nunca apareció, sino que empezaron como a
a llamar a la esposa, a decirle que él estaba en un avión, que yo no sé, todo eso es un poco de cosas re locas. Muy buenas noches. Señor, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Gracias. Quiero contar mi historia. Hace mucho tiempo, en el año 89, yo vivía en Restrepo Meta. Sí. Y resulta que esta historia se habla de la Madre Monte, ¿no, Daniel? Ok, sí, señor. Pero esta historia, no sé si antes te han contado de la Muelona. La Muelona, sí la he oído, pero cuéntenos usted, por favor, ¿qué le sucedió con la Muelona? Pues no me sucedió a mí, Daniel, pero yo recuerdo en esa época, siendo niño, en el municipio empezaron a aparecer hombres golpeados y arruinados y como desmayados en la orilla del río Upín, el río que pasa por todo el pueblo. Y esto empezó como a crecer el voz a voz en el pueblo de que algo estaba sucediendo, y supuestamente siempre le sucedía a los hombres borrachos. Y empezaron a hablar en el pueblo que era una mujer que se les aparecía en el puente, y cuando empezaban a hacer la conversación con ella, abría la boca y le miraban los colmillos, Daniel. Sí. Pero mire que de esto, Daniel, del cuento de que hablaba la gente, yo recuerdo que fue tan, no sé si de pronto los que estén escuchando de esa época estén escuchando lo que fue verídico, Daniel, y es que la policía como que tomó el caso, ¿no? Porque fue cierto que empezaron hombres a aparecer golpeados. Entonces ellos empezaron a investigar, y la razón que les daban era de que siempre se les aparecía una mujer y de repente les abría la boca con unos colmillos muy grandes. Pasó el tiempo, Daniel, y esto empezó a suceder por el pueblo, que la policía, y lo digo porque en el sector de donde yo vivía en esa época, en Restrepo, una noche miramos cómo la policía empezó a correr, y pensamos que pronto era como era la época de como violencia, pensamos que era como algún tiroteo con la insurgencia o algo así, pero no, Daniel, que era la policía supuestamente persiguiendo a la tal mujer que me llamaban la Muelona. Esta es mi historia.